Bueno, nosotros estuvimos viendo ya un poco a ver, de qué se entiende por salud. Estuvimos viendo cómo se hizo un avance en el concepto y demás, de qué es lo que se caracteriza ahora por salud, ¿sí? Y acá yo les puse una definición, que se entiende por salud lo que es una construcción histórica, social, cultural y subjetiva de carácter multideterminado, ¿sí? Anteriormente a esto habíamos visto también que cómo fue toda la evolución histórica, ¿sí? El tema de cómo se fue abordando a un concepto más amplio de salud, primero que nada basándonos en la edad antigua, en lo que es la prehistoria también, un concepto mágico-religioso, cómo fue avanzando, ¿sí? Cómo se buscaron eh, distintos conceptos de salud y se fue abordando obviamente cada vez más un concepto más abarcativo, que fue por eso que hoy en día también se tienen en cuenta aspectos que son sociales, culturales, ¿sí? Y no solamente digamos que está sujeta a un concepto biologicista, ¿sí? ¿Cómo era en este tiempo con el tema del modelo médico hegemónico que lo habíamos visto? ¿Sí? Que se hace un enfoque biologista, individualista, que niega los procesos históricos y sociales, ¿sí? Es ahistórico, y bueno, no tiene en cuenta otros procesos, ¿sí? Solamente se refiere a un carácter biológico de la enfermedad, ¿sí? Acá yo le había puesto algunas características, que es ahistórico, ¿sí? Niega el proceso histórico y demás, y también tiene como una concepción de la enfermedad como una ruptura, ¿sí? Del bienestar. A ver, esta persona ahora está enferma y se caracteriza de esa manera. Y también se lo atiende de una manera asimétrica, la relación de médico-paciente, ¿sí? ¿A qué me refiero con asimétrica? Yo les había dado un ejemplo la vez pasada, como por ejemplo cuando nosotros vamos al médico y vemos que hay como una subordinación del paciente, como que lo tienen como ignorante del saber médico, digamos. ¿Sí? Esto se refiere a, por ejemplo, cuando nosotros vamos porque tenemos una dolencia, no sé, tenemos tos, y de pronto el médico nos ve y dice, bueno, toma, te doy una receta, tomate esto. Y muchas veces ni siquiera sabemos qué es lo que nos están dando, no tenemos en cuenta, a ver, con qué nos estamos medicando, para qué, para tratar qué es, no sabemos, ¿sí? Entonces ahí se ve la relación asimétrica, ¿sí? De que no nos especifican para qué son las cosas y demás, ¿sí? Después vamos a ver que se fue abordando un concepto más amplio, cómo tiene que ser hoy en día, ¿sí? Por eso yo les puse algunas características del modelo médico hegemónico, ¿sí? Que son importantes, ¿sí? Exclusión del paciente del saber médico, la profesión normalizada, y que también siempre se tiene en cuenta que como que la medicalización, como que el remedio que nos dan es la única cura que nosotros podemos tener para nuestra enfermedad o para nuestra dolencia, para nuestro padecimiento. Y en realidad, a ver, hoy en día vemos que no es así, que hay un montón de medicinas alternativas que se pueden aplicar, ¿sí? Y que en este caso no son solo las que son reguladas por el Estado que se tienen que dar. Después, entramos en un tema que es muy importante, que lo vamos a ver en el tema 3 con la parte de determinantes. ¿Qué nos dice Marla Londe? Nos dice que la salud se lo entiende como un campo más amplio. Por eso él dice que hay 4 factores que determinan el campo de la salud, que en este caso pueden afectar a la enfermedad y a la mortalidad. En este caso son la biología humana, ¿sí? El medio ambiente, el estilo de vida, la organización de la atención o los sistemas de salud. Yo les había dado algunos ejemplos la vez pasada. Por ejemplo, hay enfermedades que afectan en determinada edad, mayormente, por ejemplo, la bronquiolitis afecta a los menores de 1 año, ¿sí? Ahí ya tendríamos un ejemplo de lo que es la biología humana. Lo importante es que si a ustedes les dan un caso, que se lo van a dar directamente en el parcial, puedan detectar este tipo de factores, como el medio ambiente, la contaminación que puede tener un ambiente,
¿sí? ¿Cómo puede afectar, ¿sí?, el riesgo que produce que el ambiente esté contaminado, ¿sí?, el estilo de vida, las conductas de riesgo? Estamos hablando de hábitos, costumbres, por ejemplo, el tabaquismo, ¿sí?, que puede ser un factor de riesgo. Y también el tema de la organización de salud, que yo les había dado un ejemplo, que a veces el sistema burocrático nos pone muchas trabas, tanto organizacionales, ¿sí?, que nos puedan en contra por el tema de la salud y nos hacen vulnerables. Como yo les decía la vez pasada también, puede ser, por ejemplo, cuando nosotros no podemos conseguir turno. ¿Por qué? Porque está demasiado lleno y no podemos conseguir un turno, no hay turnos, no hay forma de que nosotros nos podamos atender y eso nos vuelve vulnerables. Después pasamos a un concepto más amplio, ¿sí?, de la salud, tanto de salud pública como un concepto de salud colectiva. Creo que esto es más conceptual. Y después yo lo que les dije, bueno, lo del tema de la salud colectiva, que es una corriente que salió de Latinoamérica, ¿sí? Y les hice una comparación, ¿sí? Que la salud pública parte del presupuesto de la enfermedad y la muerte como punto de partida para dar una explicación a la salud. En cambio, la salud colectiva está impulsada por el método de prevención primaria, como pueden ser las vacunas, ¿sí? Nos basamos en un concepto más amplio, más abarcativo. Y esto es lo que le decía recién, el tema del Estado en una situación de poder, ¿sí? El tema de la medicalización del paciente, acá entraría como privilegiada. Y acá, en la salud colectiva, estamos hablando de que apoya más a las prácticas sociales, a los diferentes actores que juegan un papel también fundamental, como el tema de la promoción de hábitos saludables, el tema de una buena nutrición, el tema de la lactancia materna y demás, sería más abarcativa la salud colectiva. Después vimos lo del tema de la triada ecológica, que nos dice que tenemos 3 componentes dentro que afectan a la salud. ¿Cómo afectan? Bien, acá tenemos el agente, que se refiere a todos esos organismos que nos pueden afectar, bacterias, virus, y que nos pueden afectar a nosotros, al huésped, ¿sí? El huésped epidemiológico, ya seamos humanos o animales también que se enferman, ¿sí? Y a otros organismos vivos capaces o susceptibles de contraer una enfermedad a través de este agente epidemiológico. También el ambiente, que juega un papel muy importante, que lo vimos recién también, lo del tema del ambiente. Después, lo de los informes de Flexner y Dawson, que yo les había dicho que le dé mucha bola porque es importante. Bueno, les había mencionado quién era Flexner, que era un encargado de evaluar los sistemas educativos de Estados Unidos en 1910, y que tuvo varios puntos destacados, ¿sí? Se redujo el número de escuelas médicas, ya que eran médicos mal entrenados, aumentaron los requisitos para ingresar a la formación médica. Esto es más que nada para profesionalizar a los médicos, ¿sí? Y después, el informe de Dawson, ¿sí?, que en 1920, ¿sí?, en Gran Bretaña, ¿sí?, él lo que hizo fue el primer informe emitido por el Consejo Consultivo de Servicios Médicos y tuvo una propuesta de organización de salud, que esto yo les había mencionado, lo van a ver más adelante, que es muy importante como antecedente, porque él introdujo el primer concepto de lo que es la atención primaria de la salud y la atención secundaria. ¿Sí? Cómo hacer una estrategia de redes escalonadas, ¿sí?, que ayudan a que nosotros podamos acceder más fácilmente a la salud, al sistema de salud. ¿Por qué? Porque no es lo mismo si nosotros solamente tuviéramos hospitales, ¿sí?, que los hospitales no están tan cerca de nosotros. Generalmente nosotros cuando nos enfermamos acudimos primeramente a la salita, ¿sí?, que es un método de atención primaria, ¿sí? Y un hospital sería un método de atención secundaria. Después, pasamos al tema 2, que ahí veíamos lo que es el proceso de salud o enfermedad,
atención y cuidado. Si en un parcial le llega a tocar alguna pregunta que diga identifique la historia natural de la enfermedad, estamos hablando de esto, ¿sí? De que se distinguen 3 periodos. Y ustedes obviamente en cada parcial que les toque van a poder identificar en qué periodo se encuentra esa persona, ¿sí? Un periodo prepatogénico es el que denota la ausencia de la enfermedad, donde la persona aparentemente está sana, ¿sí? Pero igualmente está expuesta a los cambios físicos, químicos, biológicos, sociales y demás, que pueden constituir a lo que es un factor de riesgo. Después, un periodo patogénico se divide en 2, un periodo donde aparentemente estamos sanos, pero hay algunos, puede ser que hay algunos cambios corporales, algunos fluidos y demás, y después ya pasamos a lo que es patogénico, ya cuando tenemos síntomas, ¿sí? Por ejemplo, no sé, tenemos tos, tenemos sibilancia en el pecho y demás, eso ya sería un periodo patogénico, ¿sí? Y después postpatogénico es cuando vamos a arribar a un desenlace de la enfermedad, ya sea la cura, la recuperación, un estado crónico, incluso la muerte, sería el desenlace de un periodo postpatogénico, ¿sí? O puede ser que quedemos en un estado crónico, de por ejemplo el tema de la diabetes, que uno puede ser dependiente, ¿sí? Ahí ya estaríamos en este periodo. Después, bueno, esto es más que nada teórico. Lo que nos dice la LONDE es que, bueno, que la salud no tiene que ser un concepto estancado, sino que tiene que ser un proceso de construcción colectiva, ¿sí? Que va avanzando con el tiempo, ¿sí? Que implica un movimiento permanente, que reconoce también lo cultural, lo social, las manifestaciones simbólicas y materiales de todas las relaciones que nosotros tenemos como personas, como seres vivos. Y acá, bueno, el tema de que se entienda que si bien partimos de algunas concepciones más restrictivas, acá ya no se considera a la salud como lo opuesto a la enfermedad, ¿sí? Se refiere más a cuestiones tales como el buen vivir y demás, y está más orientado a un concepto colectivo, ¿sí? A las prácticas de salud, a los hábitos, ¿sí? A todo lo que también incluya el método de prevención y promoción. Bueno, esto se los había adelantado un poco, pero dentro del tema 3 es uno de los más importantes, tanto la LONDE como Pedro Luis Castellano. También nos dicen lo mismo, ¿sí? Que ya la salud no tiene que ser entendida como un estado quieto ni estancado, ¿sí? Entonces, establece 3 planos, ¿sí? Para entender a la salud, ¿sí? Que afectan, son determinantes sociales que afectan a la salud, ¿sí? Por ende pueden concluir con la enfermedad y la muerte de la persona. ¿De qué manera? Él los distingue como modo de vida, que dice que cada sociedad en cada momento histórico tiene un modo de vida. Acá estamos hablando en un plano general, en un espacio general, que incluye las actuaciones, por ejemplo, de las políticas públicas, ¿sí? Que serían los programas, por ejemplo, un programa de inmunización y demás, o un programa de salud sexual, ¿sí? El hecho de, por ejemplo, una política pública para dar preservativos, métodos anticonceptivos y demás, esto entraría en lo que es modo de vida. Y después tenemos también un plano particular, que estamos hablando de las condiciones en las que vive la persona. Y acá se refiere a las condiciones materiales necesarias que la persona necesita para subsistir, como puede ser la nutrición, la vivienda, la educación, el trabajo y demás, como yo les puse acá, el acceso a la educación. Se los había dado como ejemplo la vez pasada, una persona que, por ejemplo, tuvo hijos y tuvo que dejar de estudiar, ¿sí? Ahí no tuvo acceso a la educación, puede ser un determinante social que afecte en determinado momento, ¿sí? A la salud. Y el estilo de vida que está más orientado a lo que son los hábitos, ¿sí? A los hábitos
a las formas en que uno se expresa, ¿sí? Tanto social y culturalmente, ¿sí? Como por ejemplo el hecho de hacer deportes, que se nos puse acá como ejemplo, o que les mencionaba antes, el tabaquismo, ¿sí? El sedentarismo, ¿sí? Una mala nutrición y demás. Y bueno, después pasábamos a lo que era el iceberg de la enfermedad, ¿sí? Que bueno, prácticamente nos dice el iceberg de la enfermedad que hay algo que el sistema no ve, ¿sí? Que a la salud hay que considerarla también como una parte que el sistema ve y otra parte que el sistema no ve. Cuando estamos hablando de la parte que ve el sistema, estamos hablando de las personas que llegan a acudir al sistema de salud, que son las personas que se tienen en cuenta en realidad. Pero también, uy, a ver. Ahí estaba leyendo el chat. Variable y determinante no, es lo mismo, no es lo mismo. Un determinante social, ahora lo vamos a ver, yo porque me adelanté, pero ahora lo vamos a ver en el tema 3, y ahí te lo explico. El iceberg de la enfermedad, sigo con esto, bueno, nos dice que hay una parte que el sistema no ve, que es lo que está oculto. Dentro de esta pirámide hay una parte que el sistema ve que son poquitos, como ven, hay una parte que llega al, al sistema de salud y hay otra parte que no ve. Y entonces eso los hace formar parte de un grupo vulnerable, ¿sí? Destaca, en este caso, que el objeto de la intervención del sistema de salud es toda la población, ¿sí? No solo aquella que demanda atención, ¿sí? Por eso menciona que hay 3 tipos de prevenciones, de intervenciones o métodos de prevención, tanto primarias, secundarias, como terciarias, que ahora lo vamos a ver con otro autor. Y dice que a través de estas intervenciones, tanto primarias, secundarias y terciarias, es donde se protege de los factores que ocasionan la enfermedad. En este caso, lo del tema de la prevención, tanto primaria como secundaria y terciaria, lo vamos a ver acá, que, bueno, a ver, significa un método de prevención primaria, es cuando nosotros hacemos una acción tendiente a evitar un problema de salud, ¿sí? Aún la enfermedad no está, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, nosotros, no sé, nos vacunamos hasta los 6 años, por ejemplo, que es el calendario obligatorio, nos vacunamos para determinadas enfermedades. No las padecemos, pero por si nos agarra, para que nos agarre más leve, ¿sí? Entonces, ese sería un tipo de intervención primaria, ¿sí? Cuando uno está en la enfermedad, pero, bueno, lo usamos como método de prevención. Y ahora, después pasamos a la prevención secundaria, que es la acción realizada para detectar un problema de salud, ¿sí? Pero en un estadio inicial, como por ejemplo puede ser un PAP, ¿sí? Que para poder detectar, no sé, el cáncer cervicouterino. También había algunos chicos que me hablaron por el WhatsApp del grupo y estábamos viendo, el método de prevención secundaria puede ser aplicado también en un periodo patogénico, ¿sí? Generalmente se aplica en un periodo patogénico. Por ejemplo, cuando nosotros, ahora con el tema del COVID, bueno, nos decimos, bueno, tengo tos, tengo fiebre. ¿Qué método de prevención secundaria se aplica ahora? Hacerse un hisopado. Y un método de prevención primaria podría ser, por ejemplo, el uso de barbijo, el lavado de manos, ¿sí? Pero ya cuando estamos en un estadio inicial, digamos, ¿sí? Que ya tenemos síntomas, podemos aplicar, por ejemplo, un método de prevención secundaria como hacernos un hisopado para saber. Después, la intervención terciaria es la que va orientada a disminuir los efectos crónicos, ¿sí? de un problema de salud. Por ejemplo, ya tengo ya tengo diagnosticado diabetes, ¿sí? Entonces se realizan acciones para disminuir esos efectos que me pueda causar la enfermedad que yo ya sé que tengo. Y el método de prevención cuaternaria generalmente no se ve, generalmente se distinguen 3, pero en el material de lectura lo menciona,
Que bueno, acá puede ser cuando una persona se sometió a un método de intervención médica invasiva, ¿sí? Y entonces, bueno, nosotros tenemos que aplicar otro tipo de prevención sobre el tratamiento ya antes aplicado. Generalmente igual no se ve el tema de la prevención cuaternal. Y bueno, y pasamos al tema 3, que es el más importante, ¿sí? Acá, cuando hablamos, lo que me preguntaba Miriam, ¿sí? Siempre tenemos que hablar de determinantes, ¿sí? Sí, son o sea, son variables, ¿sí? Pero nosotros tenemos que hablar siempre de determinantes, ¿sí? Pueden variar, si es a eso a lo que te referís, los determinantes sociales sí pueden variar, pero están definidos como un conjunto de factores personales, sociales, económicos y ambientales, que es más o menos lo que venimos viendo, que determinan el estado de salud de los individuos y de la población. Y bueno, le puse acá también la definición que da la OMS, que dice que los determinantes de la salud son circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan, envejecen, incluido el sistema de salud, ¿sí? Si pueden hacer también una especie de comparación con lo que vimos recién, lo del tema de Marla Lond o también lo de Pedro Luis Castellanos, sí, estamos hablando de determinantes sociales que afectan a la salud. Estamos hablando, yo les puse acá, las causas de las causas, ¿sí? Del por qué me agarró esto, ¿sí? Y bueno, y más o menos lo que ya estuvimos viendo, lo del tema de la LONDE, ¿sí? Se los aclaré acá, que distingue 4 factores dentro del campo de la salud, como les dije, la biología humana, que incluye la genética, el sexo, la edad, ¿sí? Hay veces que, por ejemplo, la genética puede ser cuando nosotros heredamos la posibilidad de padecer una enfermedad, ¿sí? Mi papá o toda mi familia tiene antecedentes de, no sé, de cáncer. Entonces uno ya sabe que la genética, en este caso, juega un papel bastante importante. Y por eso se hacen métodos de prevención primaria y secundaria, ¿sí? Y bueno, lo del tema del medio ambiente, lo del tema del sistema de salud, que ya más o menos estuvimos viendo. Pero ¿qué pasa? Hay algunos autores que dicen que estas interacciones son más complejas, ¿sí? Y entonces dice que estos determinantes comprenden muchos aspectos, no solamente los que dice Lalonde y los que dice Castellano, ¿sí? Y entonces también nos hablan de la pobreza estructural, ¿sí? La pobreza de cómo vivimos, ¿sí? La pobreza en los ingresos. Acá también juega un papel fundamental el tema del empleo, el desempleo, ¿sí? Los niveles educativos alcanzados, ¿sí? ¿Qué más? Eso entraría en lo que sería el campo de lo que vimos de Pedro Luis Castellano. La inequidad en la distribución del ingreso, ¿sí? La relación entre la oferta de la salud y la demanda de dichos servicios por parte de la población, que también está vinculado, o sea, todo se vincula con todo en salud. Que si lo vinculamos, por ejemplo, con el tema del iceberg de la enfermedad, está muy vinculado con esto de la relación entre la oferta del sistema de salud y la demanda por los servicios, que generalmente es mayor. Hay más demanda de la que el sistema de salud puede ofrecer. Después del tema de las condiciones de migración, la condición étnica, que vendría a ser un aspecto también cultural, la condición de género, la exclusión, la vulnerabilidad, la marginación, ¿sí? Y también muchos grupos que son marginados porque por la pertenencia a grupos minoritarios, ¿sí? Tanto sociales y culturales. ¿Cuántas veces vimos que, es más, dentro de un parcial habían tomado algo así, de una chica que pertenecía a un grupo que estaba muy alejado del sistema de salud, que generalmente tenían como sus reglas, sus creencias respecto de la enfermedad, sobre el tema de los autocuidados, y que esta persona
no acudía al sistema de salud y de pronto se enferma gravemente, ¿sí? Entonces hay cierto tipo de diferencia entre ellos que pueden acudir y los que no acuden. Entonces ahí se ve la exclusión de estos grupos. Y bueno, después pasamos a lo que son las características de los determinantes sociales. Acá nos hablan de lo que es el estatus social, ¿sí? Que dice que hay una posición más alta, y bueno, el tema del ingreso acá juega también como un protector de la enfermedad, ¿sí? Como diciendo, bueno, que la posición social más alta tiene la posibilidad de obviamente afrontar de distinta manera la enfermedad. Después del tema del gradiente social, que a más bajo nivel social, la expectativa de vida es menor y mayor la frecuencia de la enfermedad. ¿Por qué? Porque estamos expuestos a mayores determinantes sociales que afectan nuestra salud. Bueno, lo que ya más o menos les adelanté, el tema del empleo, del desempleo. Si se corta, les vuelvo a mandar el link. Las personas con más control de las circunstancias, nos dice, de su trabajo y sin demandas estresantes, son más saludables, ¿sí? Y viven más que aquellas que un trabajo de riesgo o estresante. ¿Sí? Hoy en día una de las enfermedades más comunes es la ansiedad, ¿sí? Entonces, a eso vamos, a que se tengan en cuenta distintos factores que son amplios, ¿sí? Que van desde lo social, desde lo cultural y todo, ¿sí? No una concepción muy restrictiva que restrinja, por ejemplo, al modelo biologicista, ¿sí? Y bueno, lo del tema de las redes de apoyo, también es fácil, había un parcial que también lo tomaron, el tema de las redes sociales de apoyo, ¿sí? Que significa también tener una familia, tener amigos, ¿sí? Disponibles en tiempos de necesidad, ¿sí? Nosotros, el tener con quién acudir al servicio de salud, ¿sí? Esta relación también que nos brindan, si nosotros tenemos una familia, juega un papel fundamental en el proceso de atención y cuidado. Después nos dice lo del desarrollo infantil saludable, que está vinculado con que si un niño fue bien alimentado durante su etapa de niñez, ¿sí? Mientras fue bebé, si fue bien alimentado, obviamente va a ser menos vulnerable a enfermedades, ¿sí? Y bueno, nos habla también de que, bueno, de la buena nutrición, el desarrollo físico, mental y social, ¿sí? Que sea apropiado para la edad, ¿sí? Todo esto juega un papel bastante importante, aunque no nos demos cuenta. El tema de la educación, ¿sí? Que las personas con mayores niveles educativos tienen mayor posibilidad de ser mejores empleados, ¿sí? Entonces, si nosotros, lo que nos dice puede ser lo contrario también, ¿sí? Que si nosotros no tenemos un nivel educativo alto, juega un papel fundamental a la hora de conseguir un trabajo para que nosotros podamos tener mayor incidencia, mayor importancia al momento bueno, de ser atendidos en el sistema, ¿sí? Para tener un bienestar más poderoso. Después, el tema del ambiente físico, ¿sí? La buena calidad de agua, del aire, de los alimentos, el tipo de vivienda, la seguridad de las comunidades, ¿sí? Si nosotros vivimos en una zona peligrosa, creo que se los había mencionado la vez pasada, nosotros vivimos en un lugar donde es peligroso salir a la madrugada y tenemos que sacar turno para el sistema de salud a las 7 de la mañana, se complica a veces y juega un papel importante y nos vuelve vulnerables también. El ambiente social, que acá nos dice la estabilidad social y el reconocimiento de la diversidad, de la seguridad, de las relaciones laborales, ¿sí? Que dice que, bueno, que este tipo de factores reducen o eliminan riesgos para la salud. La práctica de salud personal y habilidades para cubrirse, ¿sí? Las decisiones individuales, las conductas,
que nosotros tenemos, que afectan directamente. Acá estamos hablando del tema del estilo de vida, el fumar, las elecciones dietarias, la actividad física, ¿sí? Bueno, y después más o menos lo que ya estuvimos viendo, la biología, la dotación genética, que se los fui dando con ejemplos, el tema del género, que muchas veces es bastante... Hay un video que después se los voy a pasar, que nos habla de cómo son atendidos algunas personas por su género, ¿sí? Cómo son discriminados. El tema de la cultura, el estrés, las adicciones, ¿sí? Todos son, este tipo son las características de los determinantes. Si en un parcial les piden detectar este tipo de características, ustedes más o menos van a ir viendo con cuál concuerdan y de qué manera afecta. Después hablamos del pensamiento médico-social. Pasan a esto, ¿sí? Que bueno, también está vinculado con el plano de Castellano, ¿sí? La mayoría de lo que es determinantes de la salud se vincula con la LON de Castellanos. ¿Sí? Nos dicen que en los años 70 hubo un desarrollo de un pensamiento innovador, crítico y con base social en la salud, y reconoce dos grandes objetos de estudio en la salud colectiva: la distribución de estos determinantes, la distribución y los determinantes de la salud y enfermedad, y también el tema de las interpretaciones de los saberes, las prácticas especializadas en torno a la salud y a la enfermedad, ¿sí? Y bueno, y también nos dice que, bueno, que a partir de ahora la salud y la enfermedad se va a tener en cuenta en un plano multideterminado, ¿sí? Que tiene distintos aspectos, ¿sí? Que hay varios factores que determinan a la salud en sí misma, ¿sí? Entonces acá entraría todo lo que vimos recién, lo del tema que en el proceso de salud-enfermedad entran distintos planos, ¿sí? Que entra el plano individual, un plano general, ¿sí? Un plano particular. Y después nos habla de otro tema, ¿sí? Me olvidé de decirles anteriormente con ¿sí? Que el pensamiento médico-social lo que hace es proponer entender a la salud de un proceso, en un proceso multideterminado, ¿sí? Que esto trata, para hacer hincapié en lo que vimos primero, de romper con el modelo médico hegemónico que vimos anteriormente, y que bueno, y plantea la determinación social, ¿sí? Eso es lo que hace el pensamiento médico-social. Y después pasamos a lo que son algunas formas que afectan también a la salud, que nos hablan de pobreza, ¿sí? ¿Qué es la pobreza? ¿Sí? Que acá nos dice que es una condición caracterizada por la privación severa de necesidades humanas básicas, incluyendo alimentos, agua potable, instalaciones sanitarias, salud, vivienda, educación e información. Sí, hay veces que, bueno, el tema de la información es muy importante. Van a ver en algunos casitos que vamos a hacer que la información juega un papel muy, muy fundamental. Hay muchas veces que hay personas que no saben la importancia de lavarse las manos constantemente. Hay personas que no saben la importancia de la lactancia materna. Por eso está bueno también tener en cuenta distintos aspectos, ¿sí? Aspectos sociales. Bueno, entonces nos dice que en el 2015 la pobreza se caracterizó como un problema de los derechos humanos. El hambre, la malnutrición, la falta de vivienda digna y el acceso a servicios, limitado a servicios como a la educación o a la salud. Y también se sumó lo que es la discriminación y la exclusión social, ¿sí? Entonces, bueno, nos habla del tema de si quieren hacemos hincapié en cada uno de ellos, lo que es la exclusión social, ¿sí? La exclusión social es más amplia que la pobreza, ¿sí? Y habla de lo que es la precariedad económica, ¿sí? Cuando uno es excluido socialmente. Después del tema de la inequidad, ¿sí? Que se refiere a una situación en que no todas las personas
y ciudadanos de una misma sociedad o comunidad tienen los mismos derechos, los mismos bienes, son beneficiarios de los mismos servicios y demás, ¿sí? Tienen una distribución inequitativa. Y bueno, y así, bueno, nos habla del tema de la vulnerabilidad. Esta dice que la vulnerabilidad se refiere a la incapacidad de los hogares y de las personas de movilizar recursos que permitan evitar el deterioro de sus condiciones de vida. Hogares y personas vulnerables son aquellas que poseen activos insuficientes para aprovechar estructuras de oportunidades existentes. Puede ser una persona que no posee auto, no puede acudir porque le queda muy lejos la salita, ¿sí? Esa persona está siendo vulnerable, ¿sí? Tiene cierto grado de vulnerabilidad, ¿sí? Porque está sometida a determinados factores, pero por el tema de que no puede movilizarse, no puede